Hermanos, hoy es domingo 7 de septiembre 2014. Hoy seguiremos con la serie de estudio de la epístola de los Gálatas. El tema de hoy sería el número 15. Y estaremos hablando hoy, el tema de hoy se llama ni judíos ni griegos. Ni judíos ni griegos. Ahora, como hoy es el final del capítulo número 3 de Gálatas, me gustaría que hiciéramos un breve resumen de algunas ideas, de algunos conceptos y de algunas partes de las predicaciones que hemos tenido durante este capítulo. Me gustaría hacerle algunas preguntas y ustedes me van a contestar según se acuerden. Yo sé que a veces pareciera que se nos olvidan las cosas. Gálatas capítulo 3, no, en la serie, el tema es ni judíos ni griegos. Sí, pero capítulo 3. Capítulo 3. Vamos a preguntar, por ejemplo, ¿a qué se refería Jonathan? ¿A qué se refería Pablo cuando dijo ¿quién os fascinó a los Gálatas? Que nos fascinó significa, como dice la Biblia, que nos embrujó, como ellos se habían apartado del Evangelio, los judaizantes, como personas malas que no quieren apartar de Dios, siguiendo las tradiciones torcidas. Exacto, así como dice Jonathan, ¿quién nos embrujó? ¿Quién nos fascinó? ¿Quién nos desvió de la naturaleza del Evangelio? Porque ellos querían añadirle obras de la ley para que ellos pudieran ser salvos. Albita, ¿qué palabra? Bueno, ya la contestó su hijo, ¿verdad? Se puede cambiar por fascinar. Ya la dijo su hijo. Aquí la pregunta sería: ¿se recibe el Espíritu Santo por obrar o por creer en Jesús? Por creer en Jesús. Hermana Lilia, ¿quiénes son los hijos de Abraham? Según el capítulo 3, ¿quiénes son? Los que son de Cristo. Los que tenemos fe en Dios. Exacto, los que creemos en Dios, entonces somos hijos de Abraham. Miguel Ángel, mencione al menos 3 verdades que hablamos o que todo cristiano debe saber sobre la justificación. Fue un nombre de un título de un mensaje. 3 cosas que tenemos que tener claras sobre la justificación. Número 1, le voy a dar la primera, para que se acuerde. Que la salvación, que la justificación no es por obras. Número 2, La justificación es por obra. no es por obras. 2, Medicina y recursos. ok, don Vidal, ¿se acuerda? Es por gracia. No. La justificación es por fe, el punto número 2. Y el número 3 es que ¿quién tiene que ser el objeto de nuestra fe? Jesucristo, correcto. Pedro, ya que está bien partido, le vamos a preguntar: ¿cómo se le llamaba al travesaño que cargaban los condenados a muertes por cruz? El travesaño que cargaban, ¿cómo se le llamaba a ese travesaño? Madero. Patíbulo, correcto. Don Vidal, aquellos que eran colgados en una cruz eran considerados malditos, exacto. Y a ver si ya estaba, yo creo que ya estaba. Regina, le vamos a preguntar para que no sea hasta que tenemos favoritismo. ¿Qué significa, Regina, que la ley ha sido nuestro ayo? No me acuerdo, pastor. A ver, nuestro ayo, nuestro maestro. Nuestro maestro, muy bien. Hoy terminaremos entonces de hablar del papel de la ley como nuestro ayo, como nuestro maestro. Y del peligro que a veces sucede en las congregaciones cuando nosotros nos desviamos de las verdades de Dios y empezamos a tener cierto tipo de favoritismo por las personas. Empezamos a hacer diferenciaciones dentro de los mismos miembros de la congregación. Vamos a hablar de eso y vamos a ir a Gálatas primeramente, capítulo 3, del versículo 25 al 29. Gálatas 3, 25 al 29, y luego vamos a orar para que Dios tome control de la enseñanza de hoy.
¿Ok? Gálatas 3, 25, 29. Amén, lo tenemos. Dice la palabra: pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. ¿Qué es ayo? Maestro. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, por la misma en que fuimos considerados hijos de Abraham, hijos de la promesa. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham y herederos según la promesa. Amado Padre, queremos en esta mañana pedir tu dirección para que esta palabra sea trazada conforme a tu mensaje, conforme a tu idea. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que lleves sujeto todo pensamiento a la obediencia en Cristo Jesús. Que podamos honrarte, oh Dios, con reverencia, y que podamos hoy hacer rema estas verdades en nuestras vidas para que podamos vivir conforme a tu palabra y no conforme a nuestros conceptos humanos. En el nombre de Jesús te pedimos tu dirección, toma el control, guía este siervo inútil y que la gloria sea para ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hermanos, vamos a terminar ahondando un poco más sobre lo que era el ayo, sobre lo que eran los maestros a los que se refería Pablo en esta epístola. Así que punto número 1, vamos a ver el papel del maestro, ¿verdad? El papel del maestro. Cuando Pablo dice que la ley ha sido nuestro ayo o ha sido nuestro maestro, se hace o se refiere principalmente a un esclavo que el amo de aquella época escogía o encargaba el cuidado de su heredero. Ya hemos hablado en otro momento cómo se ponía este maestro a cargo de un hijo de alguien prominente para enseñarle cuestiones fundamentales de cómo debe comportarse, cómo debe de hablar, qué debe de hacer. Este término ayo o maestro era del griego, o lo mencionaban en griego, pedagogo. Ya saben ustedes por qué les dicen pedagogos, ¿verdad? Maestros. Era el pedagogo en la vida greco-romana. Un esclavo de confianza aún rudo y sin ilustración, en algunos casos, ¿verdad? Era encargado de vigilar y llevar a la escuela a los niños de su señor. Otro de los papeles que el maestro cumplía, hermanos, era refrenar o prohibir los caprichos del heredero. Refrenar los caprichos. Era algo no que le decía, mira, no toques eso, Jonathan. No toques eso, no toque eso, Jonathan. Con autoridad, con denuedo, con severidad. Esa era la labor del ayo, esa era la labor del maestro. Ahora, este régimen de pedagogium sonaba siempre a severidad, siempre se refería al ayo como alguien muy firme, como alguien muy recio en su forma de proceder, muy riguroso. Los jóvenes romanos, cuando llegaban a la edad de la adolescencia, lo miraban con sumo gozo, con suma alegría, el hecho de que ellos ya no iban a estar bajo ayo, ya no iban a estar bajo un maestro, ya habían llegado a la adolescencia y adquirido la libertad. Ya no iba a haber quien les dijera no, según ellos. Ya habían sido educados ¿para qué? Para que eso que antes les prohibían, ellos ya no lo amaran. Usted ha visto que la Biblia enseña, instruye al niño en su camino, aun cuando fuere viejo,
no se apartará de él. El principio, Proverbios ¿qué? 22:6. El principio no se ha perdido. Usted instruye a sus hijos en el camino de Dios. Si usted es un buen padre, su hijo va a caminar con Dios. Si no ha sido un buen padre, su hijo se va a descarriar. ¿Sabe por qué? Ahora, esto ha sucedido a través de la historia muchas y repetidas veces. Por ejemplo, en el caso de Samuel, si usted estudia la historia de Samuel, se dará cuenta que Samuel era un hombre muy virtuoso, un hombre de Dios, un hombre a quien Dios nunca permitió que sus palabras cayeran en tierra. Pero ¿sabe qué era Samuel? Era un mal padre. ¿Por qué fue un mal padre? No supo influir en sus hijos el temor a Dios, porque al final de su vida se acerca al pueblo y le dice: mira, Samuel, erígenos un rey, danos un rey. ¿Por qué? Porque tus hijos no han andado en tu camino. Y usted lo puede buscar ahí en Samuel. Cometió el mismo error, el mismo pecado de Elí. Ahora, le voy a hacer una pregunta. ¿Quién crió a Samuel? Ahí está. Samuel nunca tuvo una visión de ser un padre que ejercía autoridad sobre sus hijos. ¿Por qué? Porque el que estaba formándolo a él era Elí, y Elí nunca ejerció la autoridad que debía ejercer sobre sus hijos. Entonces, el ayo, el maestro, era temido porque era muy severo y era muy rígido. Pero ¿sabe qué pasaba con los jóvenes que terminaban sometiéndose bajo la autoridad del maestro? Crecían aprendiendo que lo que el maestro les decía que no les convenía, ya ellos no lo amaban más. Ahora le voy a decir algo. La ley es dura. La ley prohibía muchas cosas dentro de los regímenes de los judíos. No comas esto, no hagas aquello, esto está mal y esto está mal. Y bueno, todo era rígido, todo era severo, porque el estándar moral de Dios es muy alto. ¿Se acuerda cuando le hicimos las 5 preguntas? ¿Se acuerda cuando usted se examinaba a la luz de la ley y se daba cuenta usted que a la luz de la ley era un pecador digno de infierno? Bueno, ese era el propósito de la ley, ya lo hablamos la semana pasada, era revelarnos a Cristo, acercarnos a Cristo. Cuando enseñaban las verdades elementales, el ayo o el maestro, privaban ciertamente los caprichos de los herederos. O sea, no hacían lo que ellos querían, hacían lo que a ellos les convenía. El propósito del maestro, del ayo, era que era castigar al heredero por su bien. Se lo voy a decir otra vez. El propósito del maestro era castigar al heredero por su bien. El pedagogo o el maestro no castigaba al heredero porque le placía castigarlo. Lo castigaba porque era conveniente y era para un bien común, para el interés del mismo que era corregido. Ahora, esta es la pregunta. La ley de Dios, la ley moral de Dios, fue escrita y estipulada para que nosotros hiciéramos los que nos daba la gana, o para hacer lo que Dios quería que hiciéramos por nuestro propio bien. ¿Para qué fue? Lo que
para nuestro propio beneficio, porque no mentirás, es para nuestro propio beneficio. Porque honrarás a padre y a madre, es para nuestro propio beneficio. Amén. Amén. La ley muestra nuestros pecados, hermanos, ¿sí o no? ¿Es severa? ¿La ley nos mueve a alimentar nuestros deseos carnales? No. Los reprime, los limita. Amén. Ezequiel 18:20. Ezequiel 18:20. A ver, voz de trompeta ahí. Ezequiel 18:20. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Cada quien, en otras palabras, cargue con su propio pecado. Mis pecados no son culpa de mi padre. ¿Quién va a pagar por estos pecados? Si no me arrepiento, pero gracias a Dios que ya me arrepentí, ¿verdad? Si no, estuviera bárbaro. Hermanos, cada uno de nosotros dará cuenta de cada uno de sus pecados, a menos que arrepientan, como les he dicho. Pero el alma que pecare, esa morirá. No vale echarle la culpa al otro. Algo muy natural en la naturaleza humana, ¿va? Yo hago esto porque mi mamá me enseñó. Qué buen alumno, ¿va? Yo siempre me gusta acordarme de Adán y Eva. Yo creo que hoy están hablando los niños de eso. Adán y Eva, cuando peca, la mujer pecó primero, ¿va? ¿Verdad? Mordió del árbol del conocimiento del bien y el mal. Cuando el hombre come y Dios, a quien llama cuentas es Adán, le dice: Adán, ¿por qué has desobedecido? Adán no dice: ten misericordia de mí, oh Dios, porque he pecado. Dijo: la mujer que me diste me hizo comer de este alimento. Y yo no veo ninguna escena donde Eva le ponga un cuchillo o una quijada de burro y le diga: come de esta comida, Adán, come. Nunca, ¿verdad? Nunca le dice, o sea, no fue a fuerza. Lo hizo sutilmente, ¿pero qué? Pero lo hizo voluntariamente también. Porque el que no quiere comer, cierra la boquita, no come. Pero él sucumbió, y por causa de eso él fue expuesto a la caída del hombre. Ciertamente la ley limita los deseos del hombre, pero qué horrendo es ver cuando los hombres no obedecen la ley de Dios, a qué los puede llevar el pecado. Miren, el diablo agarra a un pecador no arrepentido y lo hace polvo, lo humilla, lo avergüenza. ¿O no? A mí, fíjense que yo miro borrachillos ahí cuando voy a dejar a mi hija a la escuela. Me da a veces una lástima y otras veces me da molestia, fíjense. Porque es increíble cómo no dicen que no tienen dinero para comer, pero sí tienen dinero para beber. Y de alguna manera que yo no entiendo, no caen muertos de falta de alimento. Dígame si no, o sea, yo dejo de comer un tiempo y ya me siento tambaleo, ¿verdad? Imagínense, ellos pasan días a veces solo bebiendo. Es tremendo. El pecado los avergüenza, los llega a ser tal que usted los mira ahí todos orinados, todos. Qué triste para ellos. Es algo terrible. Y a veces uno viene y en vez de amarlos, los maltrata, todavía los margina más. Somos más pecadores todavía, ¿no? Porque nosotros conocemos la verdad.
Porque delante de Dios dice que nosotros cuando andábamos sin Cristo, andábamos sin esperanza, sin promesas, sin Dios. Y cuando andamos sin ley hay un gran problema. El pecado nos va a seducir y nos va a gobernar siempre. O hay alguno que usted pueda decir, ese no cree en Dios, pero es un hombre o una mujer como ninguno. Dicen los ateos que se puede ser bueno sin ser cristiano, sin amar a Dios, sin conocer a Dios. Sería bueno que le preguntáramos las 5 preguntas a los ateos, ¿verdad? Para que se den cuenta que no pueden ser buenos según los estándares de Dios. Punto número 2, de Cristo estáis revestidos. Gálatas 3, 26, 27. De Cristo estáis revestidos. Gálatas 3, 26, 27. Amén. Pues Voz de trompeta. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Miren, en la antigüedad, cuando dice, porque todos los que habéis sido bautizados de Cristo estáis revestidos. En la costumbre romana había una costumbre en la cual el niño, cuando llegaba a la adolescencia, cuando ya le quitaba el ayo, el maestro, el pedagogo, ya cuando se le quitaba, ellos cambiaban sus túnicas, o sea, tenían vestimenta de niños. Sí, las túnicas de niños, pero cuando ya llegaban a la adolescencia, ellos se quitaban esa ropa y usaban ropa diferente. Es como usted, ¿verdad? Bueno, ahora hay un montón de síndromes de Peter Pan, pero usted mira, por ejemplo, Jonathan tiene 11 años y se pone una camisa que diga Bob Esponja, ¿no le parece raro? ¿O sí? ¿Le parecería raro ver con algo que diga ahí, o yo miro Cartoon Network, o yo miro Boomerang? No, bueno, Boomerang no, digamos, yo miro Discovery Kids. ¿Le parece, disculpen la propaganda, ¿le parecería raro? No. Ahora, si usted mira a Don Vidal, con el permiso de mi padre, que tiene un poquito más de 20 años. Tiene 16. Sí. ¿Cuánto tiene? 16. Sí. Si usted mira a un adulto con una camisa que dice yo miro Discovery Kids, usted dice esto está raro, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa a este hombre? O lo mira jugando maules en la calle, jugando trompo. Es raro, ¿no? Sería muy raro. Hay personas en la edad romana, en los tiempos de que Pablo está escribiendo esta epístola, él menciona de Cristo está revestido, o sea, había una analogía con el proceso que llevaba un ciudadano romano a la hora de quitarse las vestimentas de la infancia y agarrar las nuevas ropas de una persona adulta. Esto quería decir que todas las responsabilidades, que así con la libertad con la que ya podía ser tomado en cuenta como ciudadano, también venían las responsabilidades por ser un ciudadano. Por ejemplo, aquí hay leyes y dice que un menor de 18 años, creo que es, si comete un delito, es diferente la ley hacia él que hacia el otro, ¿verdad? Pero si tiene 18 un día, es igual a los demás, tienen los mismos derechos, pero las mismas responsabilidades. Esta es la analogía que él quiere dar cuando dice de Cristo estáis revestidos. Ya no están bajo la ley, bajo el formato de la ley tradicional, sino que ahora en Cristo son hijos de la fe y ahora tienen unas responsabilidades aún mayores. ¿Sabía usted que el judío no estaba obligado, por ejemplo, a convertir al judaísmo a las personas? ¿Sabía usted que al judío no le interesaba que el gentil se convirtiera? Era si el gentil quería acercarse, ahí sí, le decían, usted tiene que hacer esto, esto y lo otro. Pero el judío no andaba por todos los países o las naciones impías y gentiles, arrepiéntanse, vuélvanse a Jehová, Dios Todopoderoso. No, para ellos los gentiles eran perros, eran animales. Hasta esos proyectos en un tiempo los consideraba así. Imagínense que cuando ellos entraban, venían de otro país
y llegaban a Israel, sacudían la sandalia de sus pies para no traer ni siquiera la tierra, ni el polvo. Cuando Cristo le dijo a la mujer que ella le dijo, hasta los perros lamen la migaja de los amos. Le dijo la fe, que como era una costumbre judía, ellos no se lamentaban. No se razonaban mucho. Miren, los creyentes, bueno, los gálatas en este caso, cuando ellos se bautizaban, la idea era que de ahí en adelante ya eran personas más adultas, buscando una madurez espiritual que no podían alcanzar bajo los rudimentos de la ley. Por eso les dice, ¿quién nos fascinó? ¿Quién nos fascinó? Decidme esto, Gálatas. ¿Recibiste el poder del Espíritu Santo por el obrar, por la ley o por el escuchar con fe? Bueno, por escuchar con fe, correcto. Tú ya no eres un niño limitado. Ahora vas a alcanzar madurez. Porque el justo, por la fe, vivirá. Entonces, despojémonos de la infantilez que teníamos antes, de la limitancia que podíamos tener, y revistámonos del hombre nuevo. Ahora vamos a ir a Efesios 4, 22 al 24. Hermanos, no hay que actuar, ni siquiera vernos, que la gente no nos mire como el hombre impío que éramos, como el hombre viejo. Efesios 4, 22, 24. Dice la palabra: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Por qué, hermanos, engañosos? Porque engañoso es el corazón del hombre y perverso. ¿Quién lo conocerá? Gracias a Dios que Jehová, Dios de los ejércitos, mismo que lo conoce. Versículo 23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del hombre nuevo, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. ¿Qué es despojarse, hermano? Quitarse algo que lleva encima, ¿no? Despójate del hombre viejo. Despojarse, quitarnos las costumbres. Esta es una alusión a las túnicas que usaban los romanos. ¿Sabía usted, por ejemplo, ya vamos entrando al meollo del asunto, que el judío normal, esta mosca anda feliz, ¿sabía usted que el judío tradicional, los varones judíos tenían una oración muy peculiar? Muchas veces, muchos de ellos se levantaban en la mañana y decían: Dios, te doy gracias porque no soy, escuchen bien, porque no soy mujer, no soy gentil, ni soy esclavo. El orden era diferente. El orden era: gracias a Dios porque no soy gentil, ni esclavo, ni mujer. Para el judío ser mujer era lo último. Por eso ustedes ven que cuando el matrimonio hubo muchos problemas, porque ellos se separaban hasta por si botaban un vaso de agua, algunos. Pero es que en la cultura de la tierra de Palestina, ahí la mujer no tiene ni el cuerpo. Recordemos que la figura de la mujer fue exaltada o ensalzada con el cristianismo. Iba en contra de toda la cultura. El judío decía: gracias, Señor, te doy porque no soy gentil, esclavo, ni mujer. Gracias, Señor, decían ellos. Ahora, usted dice: qué feo suena eso, ¿verdad? Esa es una oración hechicera, dije uno, ¿verdad? Es una oración hechicera. Pero nosotros, hermanos, lamentablemente somos iguales. Ahora en nuestra cultura hondureña decimos: gracias, Señor, porque no soy pobre, gordo, negro,
chino, alto, no, la mayoría eran, bueno, gracias Señor porque no soy rico. Uy, ¿cuántos dirán eso, verdad? Pero en las iglesias, hermanos, nosotros cometemos uno más triste todavía. Una cosa todavía en el mundo ya es mira feo, pero en la iglesia, gracias Señor porque no soy pentecostal, gracias porque no soy carismático, gracias porque no soy bautista o porque no soy episcopal, gracias Señor porque soy conservador. ¿Verdad? Pues esta es la línea que nosotros tenemos. No soy como este montón de hombres, dijo el fariseo hipócrita, ¿va? Hermanos, así somos de ofensivos nosotros en nuestras oraciones muchas veces, porque no entendemos lo que hablamos, porque no valoramos las diferencias que nos mejoran, que nos fortalecen, sino que solamente estamos para criticar. Ayer, hay cosas que sí, ¿verdad? Uno no puede defender lo indefendible, pero hay muchas personas dentro de este mismo grupo denominacionales que son verdaderos siervos de Dios, verdaderas personas que aman a Dios. Y recordemos que a nosotros lo que nos une son las verdades doctrinales centrales de Jesucristo, ¿verdad? Principalmente. Pero hermanos, esto de hacer diferenciaciones, como dice el tema, ni judíos ni griegos, es algo en lo que las iglesias se meten continuamente. Y esto nos lleva al tercer punto y el final del tema, que la fe derriba barreras culturales. Dice el versículo 28 y 29, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer. Oh, esto yo golpeaba. Porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. En nuestros tiempos solemos cometer muchos errores culturales, pero cuestiones de que nuestro corazón se puede desviar. A veces tenemos mucho favoritismo. Como decía una persona que ya no está en esta congregación, ahí está la cúpula, están los meros, ¿cómo se llaman? Los que se quedaron, dice, pero no los de la tribulación. Hermanos, a veces en nuestra vida secular tendemos a tener favoritismo. Siempre tomamos un lado, siempre, en aspectos políticos. Viva el partido tal, viva el partido tal. En los cristianos no, porque nosotros tenemos que estar metidos en política. Pero espero que ninguno de nosotros vaya a estar con una bandera tirándole arriba, porque después, ¿qué gobierno es ese que nos ha? Y el mismo que nosotros votamos, ¿verdad? No. Entonces el que escogemos es el que nos toca. No que hay que orar por nuestro gobernante. Pero nosotros escogemos a veces. Tenemos favoritismo por muchas cosas, ¿verdad? Y dentro de la iglesia también suele caer. Muchas veces quienes caen son los pastores en estos favoritismos, principalmente los pastores. Santiago 2.1. Veamos uno de esos aspectos tristes. Hay que seguir el ejemplo de Pablo. Ni judíos, ni griegos, ni varón, ni mujer, ni esclavo, ni libre. Santiago 2.1 al 4. Una amonestación contra la parcialidad, dice el tema. ¿Lo tenés? Léelo con voz de trompeta. 2, 1 al 4 y lo tengo. No, lo tiene yo, Pedro. 2 del 1 al 4. Hermanos míos, que vuestra fe en Fuerte, fuerte. Dios, Señor Jesucristo, sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro, con ropa espléndida, y también entra el joven con vestido andrajoso, y mirad con agrado al que atrae la ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí, un buen lugar, y decís al pobre, estate tú ahí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. No hacéis distinciones entre vosotros mismos, y
y venís a hacer jueces con malos pensamientos. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro, recordemos que no era muy común ver ricos en el Evangelio, como hoy no es muy común ver gente muy pudiente, ¿va? Siempre hay uno que otro bendecido por el Señor que alcanza la verdad de Dios, pero la mayoría de ricos tienen un Dios y ese Dios es el billete. ¿Y sabe qué pasa? Que muchas iglesias llegan de repente algunos de estos miembros de dinero y ya su proveedor no es Dios. Es esto, este y este, que son los que traen esto. Y empezamos a que nuestras oraciones ya no van hacia Dios. Dios me tuvo que pegar una sentada a mí hace poco y me jaló las orejas y dije yo, bueno Dios, gracias. Y ya no miramos a Dios, sino que empezamos a ver esos no son feligreses, son feligreses con ese de dólar. ¿Qué es pastor de usted? ¿Verdad? Entonces, tenemos el error muchas veces dentro de la misma iglesia de que nuestro corazón se pueda desviar hacia ese tipo de personas. O como no es nuevo, gracias a Dios, es algo que ha tenido un problema desde siempre, desde que la iglesia inició, ha habido eso. Hay personas que piensan que porque dan más son exentos o tienen licencia para pecar en las iglesias. Y nada más lejos de la verdad. No hay tal cosa como licencia para pecar. El hecho de que un hermano o una hermana ofrende no le da permiso para torcer las verdades o para ser exento de las exhortaciones que le corresponden como creyente. Recuerdo cuando el hermano Miguel Ángel me decía, cuando la iglesia estaba iniciando y yo tenía que llevar las finanzas, decía, procure no fijarse quién da más y quién da menos, no sea que su corazón se incline hacia el que dé más, porque a veces puede suceder, de repente van a haber diferencias entre algunos hermanos, y si al hermano ya no lo miro por su consagración, sino por su contribución, tengo un problema. Si el hermano Jonathan se disgusta con el hermano Vidal, hay un problema y hay una aspereza que limar, y el hermano Jonathan trae 50 lempiras al altar y el hermano Vidal trae 55, ¿hacia quién creen que va a inclinar mi corazón? 5 pesos no es mucho, dirá usted, pero en el bus no lo montan. Y tal vez la razón esté del lado de los 50, de Jonathan. Y eso pasa, yo les digo números chiquitos, ¿va? Porque no hablamos en euros, hablamos en lempiras. 50 euros, dirá usted. Pero no, hermanos, ya no hay griego, ya no hay judío, no hay diferencia. Saben que en la Biblia siempre ha habido ese problema. El cristiano cree que porque tiene muchos años de andar en el camino, merece que el pastor lo mire a él por encima de otros que tal vez en menos tiempo han caminado más. ¿Se acuerdan de aquella parábola cuando Cristo les dice, Jesús les dice, salió un hombre y tenía mucha cosecha que recoger, y fue muy de mañana y buscó obreros y les dijo, te voy a dar un denario, que era el salario de un día de trabajo, vamos, y los llevó desde la mañana. Pero miró que el trabajo era mucho y al mediodía salió y buscó más obreros. Y cuando buscó más obreros, dice que les dijo, vamos que les voy a dar su salario. Y ya siendo como 4 de la tarde, faltando 2 horas para que terminara el día, salió y les dijo, venid que necesito más obreros. Pero al final empezó a llamar a los últimos primero, de ahí el adagio, los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros. Y llamó a los últimos y les dio un denario, que era el salario de un día. Les pagó un denario. Y entonces los primeros miraron y dijeron, esto está bueno. Porque si les pagaron un denario al que solo trabajó 2 horas, imagínense a los demás. Y entonces, ¿qué sucedió? Vinieron los de mediodía y agarraron su dinero y se fueron.
Y aquellos llegaron contentos. Vamos a ver cuánto nos dan. Y cuando les dieron un denario. Y empezaron a discutir. ¿Cómo nos vas a dar a nosotros un denario si le diste un denario a los que solo trabajaron 2 horas? Nosotros hemos trabajado todo el día. ¿Cómo le vas a dar un denario? A nosotros también. ¿Y qué le dijo él? El dinero es mío. Yo le puedo dar al que yo quiera lo mismo. Y entonces tuvieron que rendirse a la razón. ¿Saben qué sucede en el Evangelio? A veces pensamos que porque tenga 10 años en el Evangelio merece más respeto que uno que viene de 1 año. Tal vez el que viene de 1 año ha aprendido en ese año lo que en 10 años aquel no, y más allá de lo que haya aprendido en 1 año viva lo que aquel en 10 años no ha podido vivir. Entonces esto no se mira por cantidad de contribución, se mira por consagración. ¿Por qué? Porque si ha sido fiel en lo poco, con lo poco que el Señor le ha dado en sus doctrinas, en sus verdades, y las practica y las vive, Dios le va a ceder más y Dios le va a abrir más puertas. Por eso la Biblia habla de que hay miembros que cuando reciben honra, los demás miembros, dice la Biblia, se gozan con él. Pero qué triste es ver en las iglesias que cuando alguien va para arriba, ya quieren serrucharlo, ya quieren estorbarle, ya quieren molestarlo. Bueno, no se alegran, sino que más bien se enojan. Y esto no, hermanos, no puede ser. No podemos poner nuestro corazón en esta forma de pensar. Nosotros tenemos que cambiar. Tenemos que ser generación que cambie. Recordemos lo que decía el judío. Gracias, Señor, por no ser un gentil, un esclavo o una mujer. Ahora nosotros no podemos decir eso. Gracias, Señor, porque lo que era ayer, ya soy un poquito mejor hoy. Porque tú estás haciendo tu obra en mi vida. Porque tú me estás cambiando. Bendice a las hermanas, bendice a los hermanos que se levanten. Afírmalo, Señor. Orad unos por otros, sin parcialidad. Yo sé que muchos oran por su pastor, pero así como dedica tiempo por orar por su pastor, le voy a pedir, dedique tiempo a orar por sus hermanos, porque sus hermanos también lo necesitan. Yo oro por sus vidas, pero también oro por las mías, porque solo Dios sabe que uno puede torcer la visión con mucha facilidad. Por eso hay que velar y estar atentos. Con esto quiero terminar. Solo existe una descripción para los cristianos. Gálatas 3:29. ¿Qué dice Gálatas 3:29? Gálatas 3:29. Amén. Si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, herederos según la promesa. Quiere decir que somos hijos de Dios. Ese es el único estándar que hay delante de Dios. Hijos de Dios. Así que cuando usted piense en su hermano, en su hermana, no lo mire como el gordito, el delgadito, el negrito, la negrita, el chinito, la chinita. No lo mire como el que viene en carro, no se preocupe si viene en un Ford Rap o si viene un Dodge patas, dos pies. Si viene caminando, gloria a Dios. Y si viene en carro, gloria a Dios. Igual si viniera en burro o en caballo, gloria a Dios. Eso no tiene que cambiar. No tiene que cambiarlo. Nunca que su corazón no se incline por el que tiene más billete, ¿verdad? Que su corazón siempre se incline hacia Dios. Y así, hermanos, no vamos a perder la visión. Con esto termino hoy recordando los puntos esenciales, ¿verdad? Que así como el maestro en aquella época limitaba a los herederos para que no se anduvieran en sus placeres, la ley cumplió esa función en cada uno de nosotros, nos limitaba. Pero ahora que nos hemos despojado de la vestimenta de niños y estamos llamados a la madurez espiritual, procurémosla,
Oremos y dediquémonos a Dios porque Él es un Dios que nos va a cambiar. Amén.